Rachid, me acaban de escribir ahorita, dice, buenas noches, señor periodista, pregúntele a su invitado por qué ahora algunos hasta están pidiendo la destitución de Salvador Narrala del Partido Liberal, que fue el que rescató el partido, ya que en las últimas elecciones presidenciales llegaron a 500.000 votos, nada más, y ahora sacaron más de 1.700.000 votos. Eh, bueno, gracias a Salvador, dice, logró la diputación y ahora pues dio la vuelta. Están pidiendo, algunos dicen que salga Salvador Narrala del Partido Liberal. Bueno, realmente a lo interno hay roces, han habido y diretes dentro de la cúpula del Partido Liberal. Entender que los problemas que puedan tener o el tipo de diferencias que puedan tener tanto Roberto Contreras como Salvador Narrala son diferencias entre ellos. No hay una moción para que se expulse a Salvador Narrala, eso no es cierto. Tampoco se está hablando de que son, ¿qué le puedo decir? Que Salvador Narrala se va a ir del partido, qué sé yo, para nada. Lo que pasa es que aquí hay bastante desinformación sobre todo en las redes sociales, donde están tergiversando para poder dividirnos, porque al parecer a muchos les interesa que estemos divididos. No sé por qué, no sé cuál es el objetivo, bueno, o mejor dicho, sé cuál es el objetivo, pero la gente debe entender dos cosas, que el Partido Liberal está surgiendo una transformación a lo adentro también del partido. Bien lo decía un televidente, un partido que viene de años en la llanura, viene de años arrastrando números bajos, la gente sin una participación dentro del partido, sin una membresía alta. Y es normal que cuando viene de un solo golpe esta membresía, esta subida con nuevos liderazgos, es normal que existan diferencias o que existan roces. Las personalidades de estas dos personas, tanto de Salvador como de, digamos, del presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, son personalidades fuertes y hay que entender eso, que eso es parte de lo que ellos representan, pero cuando hay que ponerse de acuerdo para el bien del país o el bien del partido, ya se demostró que hay capacidad. Buenas También tenemos al noches, compañero Juan Castro, Rachid. buenas noches, Rachid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente, hablando directamente del Partido Liberal, ¿cómo están estos 41 diputados, los 41 que fueron electos en estas elecciones? Porque se habla mucho de mini bancaditas ahí, pero usted que está dentro ahí, ¿cómo ve esta situación? Porque un ejemplo le voy a poner el Partido Nacional en este Congreso anterior se mantuvo firme, 43 diputados, solo uno se salió de la línea. ¿Ustedes cómo están, los 41 diputados? Mire, de los 41 diputados, si no tengo el mal el cálculo, 35 somos totalmente nuevos. O sea, es la primera vez que Mm. participamos. Es evidente que hayan diputados que ya tienen una trayectoria y que tal vez puedan tener jugadas entre ellos. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie más que por Rachid Mejía. Lo que le puedo decir es que Rachid Mejía está firme y yo no me voy a quebrar y vamos hasta el final y esperando que mis compañeros hagan lo mismo. Sí hay un sentimiento fuerte de que el Partido Liberal debe de presidir el Congreso Nacional. Eso es una realidad y no lo puedo negar. Hay ese fervor dentro de la bancada y que se manifiesta en los grupos, cuando compartimos juntos sobre la posibilidad de presidir el Congreso Nacional. Habrá personas que desde afuera nos quieran dividir, nos quieran quebrar porque tienen intereses, acuerdos, etcétera, con otros lados. Y le voy a decir algo, esto ha sido una realidad desde las elecciones primarias. Al Partido Liberal fue el que más atacaron en las elecciones primarias y también en las elecciones generales. Es normal que nos quieran dividir, pero yo tengo la fe y la confianza de que vamos a salir bien unidos de estos 41, le vamos a hacer fuerza y le vamos a tener hasta el último minuto firmes con el Partido Liberal para no quebrantar la bancada, porque si nos quebramos del inicio, definitivamente esto nos va a ir afectando a lo largo de los 4 años en el Congreso Nacional. Rachid, ¿qué pasará si no consiguen los votos que necesitan ustedes del Partido Nacional, Rachid? Mire, esto se lo pregunto yo porque para que no vaya a existir un congreso como el pasado, que alguien fue
electo a la fuerza y que se vuelvan a repetir esas cosas, sino que tal como usted lo manifestó hace poco, lo que hay que ver es por el bien por Honduras, va. El bien por Sí, Honduras, y si llegara a volver a pasar eso, Rachid, sería un desastre para toda la nación hondureña. no, mire, hay algo que yo siempre he dicho. Yo me metí al Partido Liberal antes pensando siempre por Honduras. Es decir, mi decisión no fue como un militante, sino pensando en el país, porque creo que hay que pensar primero en Honduras, tal cual usted lo acaba de decir. Hemos tenido suficiente de gente que piensa primero el partido, segundo el partido y tercero el partido, y el país queda como en el lugar 20. Y hoy tenemos que pensar primero en el país después de todo lo que hemos estado experimentando en los últimos 4 años. Y si nos vamos más atrás, para no seguir el mismo discurso de estos 4 años que de los 12 años de la narcodictadura, pero el país necesita cambios y transformaciones profundas. Necesitamos reformas profundas, ley electoral, por ejemplo. O sea, no podemos seguir siendo un chiste a nivel latinoamericano, a nivel internacional, como lo fuimos en estas pasadas elecciones, y por tanto debemos de comprometernos a lograr esas reformas. ¿Qué le puedo decir? La votación es con números, es con votos. Y aquí la aritmética o la matemática es sencilla. Quien tenga más votos es el que se va a llevar la presidencia del Congreso. Yo no puedo decir que lo que vaya a decir la comisión que se nombró para entablar este tipo de acuerdos, de consensos, que vaya a tener éxito o que no vaya a tener éxito. Lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos que visualizar que necesitamos 86 votos para lograr la mayoría calificada. Y con la única bancada que podemos, mire qué cosas, con la única bancada que lo podemos lograr es con el Partido Nacional. Nos guste o no nos guste, ya sea si el presidente del Congreso es liberal con los votos y logramos los votos de la presidencia del Congreso y la presidimos como liberales, de igual manera vamos a necesitar los votos del Partido Nacional para hacer las reformas electorales, para hacer la reforma a la ley orgánica del Congreso, para traer la CICI, para derogar pactos de impunidad. Entonces nosotros tenemos que tener claro algo. Nos guste o no nos guste, tenemos que ver hacia el lado donde tenemos la mayoría calificada, y ese es en el lado del Partido Nacional. Por ahí dicen muchos que con los cachurecos no hay que negociar. Y entonces, ¿cómo pretendemos presidir el Congreso sin los votos del Partido Nacional? No es que no queramos los votos de Libre, definitivamente los votos de Libre van a estar ahí, pero ya dijo Manuel Zelaya y Rick K que no van a prestar votos para junta directiva. Entonces, ¿cómo vamos a lograr mayoría calificada si ellos no reúnen la cantidad de votos para alcanzarla? Y ojo, van a haber varios diputados de Libre que renunciarán a Libre y se van a venir al Partido Liberal. Entonces Libre va a quedar con 20 y tantos diputados y vamos a necesitar menos votos, sin duda alguna, del Partido Nacional. Pero esto es hasta este momento. Entonces, han metido una narrativa ahí de que no hay que ver o negociar con el Partido Nacional. Pero entonces yo digo, entonces, ¿para qué vamos al Congreso Nacional? ¿Vamos a imponernos igual que lo hizo Luis Redondo, que sin votos aprobaba los presupuestos, aprobó la integración al CAF? No lo podemos permitir tampoco y hacer lo mismo de lo que criticamos. Rachid, tú decías algo muy importante, porque no solo es conseguir la presidencia del Congreso, o sea, obtener la presidencia, y si no tener los votos para poder lograr lo que se quiere para el bien del país, entonces al final en nada sirve la presidencia. De acuerdo. Es que eso es lo que vamos. Mire, se han encajetado y se han hinchonado con el tema de la presidencia, pero al final del día son con votos. O sea, no es que ser presidente vamos a lograr los acuerdos o qué sé yo, la aprobación de las leyes. Vamos a necesitar llevar a cabo la votación, y esa votación se va a componer de tanto del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Y ahora, ¿por qué enfrasco o por qué veo al Partido Nacional? Vuelvo y repito, porque el Partido Nacional y Partido Liberal hacemos 90 votos. No, oiga bien, tenemos prácticamente los votos necesarios para destituir incluso al mismo presidente de la República.
Entonces, me conviene hacer acuerdos para estas reformas electorales con la bancada del Partido Nacional. Entonces necesitamos esos votos. Pero la gente, vuelvo y repito, libre y otras personas no quieren a lo mejor que hayan reformas electorales y que nosotros, el Partido Liberal y el Partido Nacional, logremos estos consensos para hacer esas reformas. Una pregunta, creo que... una pregunta, Rachid, discúlpenme. Sí. Si la presidencia del Congreso Nacional recae, escúchenme primero, si la presidencia del Congreso Nacional recae en el Partido Nacional con el candidato que ellos tienen, Tommy Zambrano, ¿pasaría esto a través de una negociación de que el Partido Liberal solicite reformas a algunas leyes de este país que son necesarias? ¿Pasaría realmente por una necesidad y que el Partido Liberal pueda conseguir que el Partido Nacional reforme la ley electoral, como por ejemplo, o la traída de la CICI? Sencillamente el Partido Liberal primero va a buscar la presidencia. Sí, pero van a haber claro. diferentes, yo diría diferentes cartas en este tipo de acuerdos. La primera carta, ok, querés la presidencia, pero también entonces vamos a hacer reformas a la ley electoral. ¿Cuáles son esas reformas? Ciudadanización de la mesa. Y también una reforma importante, que esa es una de las cosas que yo voy a impulsar, va a ser que sea obligatorio ir a votar en las elecciones. ¿Por qué? Porque ya es un deber constitucional. Buen punto. Ya es un deber constitucional ir a votar, pero no se aplica, no se refuerza ese deber constitucional. Tenemos derechos, pero como ciudadanos también tenemos deberes hacia la patria. No solo es que el país me debe todo a mí, sino que también uno tiene que cumplir como ciudadano. Y uno de los cumplimientos que en países como Ecuador, como Perú, como Colombia, es obligatorio ir a votar. ¿Y sabe qué pasa? Las personas que no votan tienen problemas después para hacer incluso transacciones bancarias, porque los multan. Y si usted no va a votar, debe de pagar una multa. Eso mismo debemos de replicar nosotros, porque ¿sabe qué? Mire el comportamiento electoral de los últimos años. Tuvimos una votación masiva en 2021, producto de una crisis de país, 12 años sosteniendo bajo el mismo régimen de un gobierno nacionalista, donde definitivamente el pueblo dijo no. Pero tuvimos que llegar a ese tal grado de rechazo, de división como país, para alcanzar una votación histórica. 3.7 millones de hondureños de los casi 6 millones que estaban habilitados en ese momento en el padrón electoral. Mire las votaciones ahora. 3.8 millones, 3.9 millones salieron a votar. También teníamos una crisis en el país, pero el padrón electoral eran casi 7 millones habilitados para ir a votar. Entonces hay prácticamente 4 millones, 3.5 a 4 millones de hondureños que no votan. Y entonces, ¿cómo nosotros nos podemos quejar del país que tenemos si ni siquiera algo tan básico de ir a votar podemos cumplir? Mucho menos vamos a ir a cumplir leyes de tránsito. Entonces, una de las leyes que voy a impulsar va a ser la obligatoriedad a ir a votar, ciudadanización de mesas. Y también cómo es que 3 consejeros con 1 se puede desbaratar un proceso electoral y eso no lo podemos. Ya, eso es una debilidad. Eso es una debilidad que no la podemos ir a permitir. Quitarle los superpoderes al presidente del Congreso. Eso ya es un tema de la ley orgánica. Esa es una de las cosas. O sea, le estoy hablando del tema electoral porque son, creo que, las reformas más torales. Una segunda vuelta, por ejemplo, que quizás al Partido Nacional no le gustaría tener una segunda vuelta, pero que es necesario, que en otros países funciona, porque la democracia se fortalece. Entre más actualizamos nuestro mecanismo de participación ciudadana, la democracia se fortalece. Pero estamos hablando, Rachid, que una segunda vuelta también se puede dar, ¿cómo se llama? Resultados estrechos. Es que depende, en donde los países que se ven estos, por ejemplo en Argentina, por ejemplo en Chile. Un ejemplo, Rachid, hagamos un ejemplo ahorita. Si actualmente existiera la segunda vuelta en estas elecciones pasadas que tuvimos, y que realmente yo tengo una respuesta de quién hubiera sido
si existiera una segunda vuelta, ¿quién hubiera sido el ganador de esa segunda vuelta? ¿Con quién se hubiera ido a negociar votos? Mire, eso es una de las cosas bien interesantes. Definitivamente que Salvador Narrala hubiera ido a capitalizar ese voto de libertad y refundación, no me cabe la menor duda. Entonces, eso es revivir a un muerto. Exacto, y ojo con esto, pero depende. Okay. Depende de qué. Porque, a ver, quien gana la elección primero, digamos, en este caso, vamos a poner este caso, hagamos este ejercicio un poco rápido. Si Salvador Nasralla hubiéramos competido los tres, ¿no? Libre queda out, quedamos dos. Sí. Partido Liberal, Partido Nacional. Sí. Y usted dice, es que ahora Libre se va a poner de acuerdo con Salvador Nasralla para reventarse al Partido Nacional. Ok. Es correcto. Ok, ojo con esto. ¿Y qué pasa al final si entonces le damos la vuelta y volvemos a tener a un Manuel Zelaya o a quien sea del Partido Libertad y Refundación, a Rixi, y cachimbea al Partido Nacional o cachimbea al Partido Liberal en las elecciones y queda compitiendo, ya sea Partido Libre y Partido Nacional o Partido Libre y Partido Liberal, no vamos a querer también no vamos a necesitar nosotros la ayuda del que perdió. Del tercero. Es que la vuelta se hace igual, o sea, la fórmula cambia, los actores cambian, pero la fórmula llega a lo mismo. ¿Qué sucede en este caso? Le voy a poner ejemplo en Argentina. ¿Qué pasó con Milei en la segunda vuelta? Argentina es un buen ejemplo. Mire Patricia Bullrich, que es de derecha, también Milei de derecha, y también se me escapa el apellido del otro que es con Massa, creo que era, si no me equivoco. Y estaban compitiendo contra el kirchnerismo. Evidentemente, en la primera vuelta gana Milei y quedan los otros dos de derecha fuera. ¿Qué pasó con ese gobierno? Fue un gobierno de integración. Patricia Bullrich hoy es la secretaria o la ministra de Seguridad de Argentina. Entonces, hay un gobierno de integración sin perder la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Milei no perdió su esencia, a pesar de que hizo un tipo de alianza con los que perdieron la elección primaria en este caso, y su gobierno está caminando, las transformaciones que él va encaminando son las transformaciones que él prometió. Pero sí podemos estar de acuerdo, Rachid, que antes de segunda vuelta hay muchas cosas que mejorar. Por eso dejé el tema de la segunda vuelta como una última opción. Lo primordial es la ciudadanización de las mesas, que los concejales no tengan la potestad de poderse pasear en un proceso electoral, que tampoco tener la obligatoriedad de ir a que los votantes salgan a votar, porque si usted viene y se pierde, después va a tener una multa que pagar y después ni trámites en la banca o en las instituciones podrá realizar. Entonces nosotros tenemos que primero hacer una autoevaluación como hondureños y decir en qué estamos nosotros fallando también, porque es que el producto de la clase política es también el producto de nuestras decisiones. Entonces, creo que también hay un punto muy importante de partida. ¿Por qué nosotros no seguimos avanzando en materia electoral? Porque simplemente la clase política no lo ha querido así. Entonces, eso es lo que hay, los que venimos entrando por primera vez, hay que ir impulsando. Y este es un momento, creo que para mí, histórico en el país, donde por primera vez, si de verdad queremos reformas electorales, tenemos la capacidad para poderle impulsar. Porque hoy el Partido Liberal es una segunda fuerza dentro del Congreso Nacional importante, que en años anteriores no existía. Entonces, estamos en un momento histórico y eso va a depender también de los líderes que encaminen esta lucha. Rachid, me gustó lo que dijo usted de que tener la obligatoriedad o darle obligación a los ciudadanos a que vayan a votar. Me parece muy bueno. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes mismos? Disculpen, no es nada personal o algo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué leyes van a existir? Porque mire, para que las leyes existen en el país. El problema es que no se aplican, comenzando con lo que puede ser un fiscal. O sea, a la gente le da la obligación de ir a ejercer el sufragio, a dar el voto. ¿Y los políticos qué pueden hacer
con tantos, con algunos, lógicamente, aclaro, para que no vayan a haber malos entendidos, con algunas personas que lo van a robar al gobierno de la República. O sea, para eso también debe existir algo de los mismos políticos. Apoyar, ¿por qué? Porque hoy hay que pensar en Honduras, Rachid. Hay que pensar en Honduras. Mire, aquí 4 años de gobierno, llegan personas, oiga, llegan personas que alquilaban un cuarto y salen del gobierno con mansiones, con vehículos, tantas cosas que pasan. Entonces, esas cosas las deberían de ver los políticos ahora mismo, deberían de saber eso, porque ya no hay algunos liberales o algún candidato y todo eso. Entonces, deberían de ponerse los políticos vivos a cumplir, o sea, como políticos, hombre, porque ya demasiado robo ha existido en nuestro país, Honduras. Mire, el común denominador en nuestra historia política es que del 100%, el 95% de los políticos roban. Esos son números que los podemos sacar en estadísticas sencillamente, pero tiene que llegar a alguien honesto porque mire, si la cabeza está podrida y lo de mal está, y lo de arriba está podrido, todo lo de abajo por cadena también va a estar mal. Nosotros tenemos que tener una cabeza, para empezar, un presidente que sea honesto, para que aplique este tipo de leyes en el país y que sea una réplica a nivel institucional. Cuando digo réplica a nivel institucional es que las instituciones mismas también sean investigadas y sean también que las mismas instituciones hagan autoevaluaciones. ¿Para qué? Para depurar a aquellos funcionarios que roban, para depurar a aquellos funcionarios, porque, a ver, que un funcionario robe no es culpa del presidente. Va a ser culpa del presidente si sabe que está robando el funcionario y no lo remueve. Eso es culpa del presidente. Pero que el funcionario de primas a primeras vaya a robar, no es culpa del presidente. Hoy lo que tenemos que tener claro son que los mecanismos para prevenir la corrupción en el país existen, pero eso solo va a hacer posible que se aplique la ley y la justicia cuando tengamos una verdadera institucionalidad totalmente separada, autónoma del Poder Ejecutivo. Es decir, que el presidente o el Congreso protejan al resto de funcionarios públicos, funcionarios de Estado, para que no sean investigados. ¿Qué le puedo poner un ejemplo de esto? Luis Redondo aprobó una ley de impunidad, la amnistía política, la famosa amnistía política que blindaba que las investigaciones realizadas a varios funcionarios afines a Libertad y Refundación parara y no pudieran ser investigados más. Lo sacó, incluso sacó a varios de la cárcel. Regresaron otros que andaban huyendo. Entonces, lo que necesitamos es una institucionalidad de verdad, una Corte Suprema de Justicia de verdad, un fiscal general de verdad, para que el país empiece a caminar y que los corruptos paguen. Pero es que como aquí robar se ha vuelto una norma, entonces lo que aquí sucede es que entre otros se pongan de acuerdo para seguir robando. Y eso debe de acabar. Y la única forma para poder hacerlo es que desde la presidencia, desde el presidente, adopte una postura firme anticorrupción que pueda hacer valer este tipo de ejecución de la justicia. Yo le puedo decir, yo soy el primero que está promoviendo y fui el único candidato de todos los partidos que desde las primarias empezó a promover una ley antinepotismo. ¿Por qué? Porque hoy vivimos un problema que en otros años no habíamos vivido. Aquel cachimbo de familiones en el gobierno, todos haciendo lo que querían, hasta los cuñados, todo. Es decir, engranajes enteros familiares chupando del Estado, sirviéndose del Estado, y eso ya no puede seguir siendo una realidad. ¿Qué hice? Identifiqué ese problema, dije yo, bueno, esta ley ya existe, ya había sido introducida, ¿qué vamos a hacer? Ya le hice la revisión, hay ciertas cosas que hay que modificar y que se van a modificar para volverla a representar, es decir, volverla a presentar y que se emocione para que este proyecto sea una realidad. Van a haber muchos que digan, pero es que eso no te va a pasar, no te la van a querer aprobar. Bueno, pero sepan que ahí voy a estar chingue y chingue y chingue hasta que, y exponiendo a aquellos que no quieren que se apruebe una ley antinepotismo. Y ojo, aquí todo el mundo, la oposición, y cuando hablo de la oposición es el Partido Liberal y el Partido Nacional, hablábamos del familión, criticamos el familión, condenamos al familión. Ahora los quiero ver si quieren hacer algo contra familión.
Es decir, no contra Familión de Libre, sino contra los futuros familiones y contra toda esa práctica de nepotismo, a ver si de verdad les interesaba o solo eran para hacer oposición y solo eran paja. Entonces, eso es lo que yo voy a ir a demostrar al Congreso Nacional. Vamos a ver si de verdad tienen el valor y que si de verdad les dolía Honduras y que si de verdad querían un cambio, van a aprobar este tipo de leyes.